días, señoras y señores, funcionarios, miembros de la prensa. Venimos hoy, por indicación de la Presidenta de la Nación, a dar algunas precisiones adicionales y responder preguntas, básicamente, acerca del anuncio que hiciera en la cadena nacional de ayer a las 21 horas. Básicamente, de lo que vamos a hablar junto con la Procuradora y el Secretario Legal y Técnico es el proyecto de ley de pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina. Este proyecto ha sido ya enviado al Parlamento para su pronto tratamiento. Voy a ser bastante breve con respecto a lo que serían los antecedentes y las condiciones que nos han llevado a la presentación de esta ley por parte del Poder Ejecutivo. Antes que nada, hay que recordar que las atribuciones con respecto al manejo de la deuda externa son del Congreso de la Nación. Por tanto, es lógico que ante la envergadura de las dificultades que ha planteado el juicio, el juez Griesa y el sistema judicial norteamericano, en lo que respecta al cobro, no al pago, porque el pago fue debidamente efectuado, pero al cobro por parte de los bonistas de partes de los servicios de la deuda argentina, por la envergadura de esta dificultad, es razonable, y tal marca la ley, que sea la Constitución, ¿no? Que sea el propio Congreso de la Nación quien tenga en consideración esta solución que estamos planteando al problema, y por tanto en los próximos días concurriremos al Parlamento también a conversar con los legisladores y dar las explicaciones del caso. Repito el nombre de la ley simplemente porque hoy en camino hacia aquí escuchaba algunas entrevistas periodísticas donde había alguna confusión acerca del principal propósito de la ley que estamos presentando, de este proyecto. Es una ley de pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina. O sea, básicamente a lo que remite como punto central es a una cadena o a un modo de pago local ante las dificultades que nos está presentando el sistema judicial para el cobro en la Plaza de Nueva York. Así que ese es el punto central. No es centralmente un cambio de jurisdicción, menos todavía un cambio de jurisdicción compulsivo, sino que básicamente es una modalidad que estamos adoptando para asegurar, tal como lo venimos repitiendo una y otra vez, que Argentina pueda seguir cumpliendo con sus compromisos externos, o sea, pueda seguir pagando, cosa que hemos asegurado, pero además, en defensa de los intereses de nuestra contraparte, los bonistas, que ellos puedan seguir cobrando, porque lo que se ha visto impedido es precisamente el cobro. Voy a hacer algunas referencias acerca de, sin repetir lo que ha dicho muy claramente la Presidenta, pero me permito, porque hemos ido lejos de lo que también escuchaba hoy, una improvisación, una cortina de humo, ya la verdad que me complace decirles que el texto que presenta la ley, es decir, el mensaje de la ley, los fundamentos de la ley, han sido elaborados con muchísimo esmero y con muchísimo afán de que sean explicativos de la totalidad de los antecedentes históricos, económicos, financieros que conducen a este punto al que hemos llegado en los litigios de Nueva York, y con lo que vendría a ser simplemente la continuidad de un trabajo que ha llevado adelante primero el gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner, de arreglar, de componer, de enmendar las enormes dificultades, el verdadero incendio financiero que dejó el default de 2001. O sea que vale la pena repetirlo una y otra vez para que todo el mundo lo tenga claro. Los bonos de los fondos buitres, de Elliott, de NML, de Aurelius, todos esos bonos son bonos emitidos bajo un acuerdo del 94, o sea, son bonos de la convertibilidad.
Son bonos que después, algunos de ellos, entran al megacanje. Es decir, que son todos problemas heredados de los 90. Todos problemas heredados de la fase neoliberal, que tanto le ha costado al pueblo argentino en términos de ocupación, de pérdida de trabajo, de industria, y que su máxima expresión fue precisamente la crisis de 2001, que por un lado puso en evidencia la catástrofe, la tragedia social que había atrás de las políticas neoliberales, donde el crecimiento era crecimiento para pocos, donde era en sectores de servicios, financieros, donde nada tenía que ver con el modelo productivo, el modelo de crecimiento con inclusión social que se viene implementando desde 2003. Pero no solo implementando por los resultados que ha tenido en sí mismo la batería de políticas económicas que se llevaron adelante, sino además por los enormes esfuerzos de ir cerrando, de ir cosiendo esas heridas que dejó abierta el neoliberalismo. Entre ellos una herida supurante, sangrante, como eran todos los compromisos externos incumplidos en base al default de 2001. Incumplidos e incumplibles. Permítanme recordar esto porque también es una gran confusión con respecto a lo que estamos discutiendo. No estoy hablando de la opinión de uno, de otro, estoy hablando de lo que estamos discutiendo. ¿Qué ocurrió? Cuando llega el 2001, estalla por los aires un modelo de sobreendeudamiento de la Argentina que venía llevándose con prisa y sin pausa desde el año 1976. Lo hemos dicho una y otra vez, el endeudamiento externo no es malo en sí, porque el endeudamiento externo, el endeudamiento interno, el crédito es una de las condiciones de funcionamiento de las empresas y de los estados. Pero el crédito tiene como condición que uno lo aplique a fines que estén relacionados a las posibilidades ulteriores de pagar esas obligaciones que se contraen. Es decir, que el crédito, por ejemplo, aplicado a hacer una represa, que va a servir al país para producir más, para ahorrar energía, para tener capacidad industrial, para tener mejor estándar de vida, ese crédito es un crédito que puede ser interno y externo. Ahora, los créditos que tomó el país desde 1976 en adelante fueron créditos usados para la timba, fueron créditos usados para la fuga de capitales y fueron créditos utilizados, por su propia lógica, para pagar créditos. Es decir, que Argentina contraía deuda no para hacer un túnel, para hacer un puente, para hacer una fábrica, para hacer una represa, para hacer un puerto. Contraía deuda para pagar los servicios de la deuda externa. Es decir, que toda la lógica del endeudamiento era endeudarse para pagar la propia deuda. Y eso generaba lo que ayer la presidenta denominó bola de nieve, porque obviamente el problema era que la dinámica, la lógica, la evolución del interés compuesto de esa deuda externa hacía que fuera impagable. Y eso es lo que explota en 2001. Eso es lo que explota. Una deuda que había llegado a dimensiones siderales. Y que como eran siderales, y este es otro punto central con respecto a la cuestión de la deuda, como esa deuda era claramente impagable, cada vez que había que honrar los intereses de la deuda, había que ir a pedir de nuevo un crédito. Y ese crédito te lo daban en condiciones cada vez peores. Entonces Argentina no solo no podía pagar su deuda, sino que cada vez la podía pagar en menor medida. Porque para prestarle de nuevo, para pagar intereses de una deuda que después no se iba a poder pagar, cobraban intereses multimillonarios, siderales, tasas del 15%, tasas que no existían en el resto del mundo. Y ahí venían algunos prestamistas del sistema financiero internacional a prestarle a Argentina a tasas altísimas. ¿Por qué esas tasas eran tan altas? Hablo durante toda la convertibilidad, el propio megacanje, blindaje, esas tasas imposibles. ¿Por qué eran tan altas? Justamente porque había un riesgo fuerte de que Argentina cayera en un impago. Eso es lo que se conoce como riesgo moral. El que prestaba a la Argentina no lo hacía para que Argentina ampliara su capacidad productiva, los ciudadanos argentinos vivieran mejor. Era para mantener esa bicicleta financiera funcionando. Entonces cobraba tasas altas y por eso prestaba. Cuando llega el default de 2001, la verdad que no fue una sorpresa. ¿Por qué no fue una sorpresa? Porque las propias tasas a las que le prestaban a la Argentina exhibían el riesgo de default. Entonces, cuando se acabó ese festival de bonos,
muchísimos de los acreedores lo que hicieron es decir, bueno, listo, se acabó la fiesta, cobré intereses muy altos, ahora me tengo que someter a una reestructuración. ¿Qué es una reestructuración? Después de que estalló 2001, a partir de 2003, muy intensamente en 2004 y finalmente en 2005, Néstor Kirchner, el gobierno de Néstor Kirchner, sus funcionarios, recorrieron el mundo charlando con estos bonistas bajo la comprensión de que esa deuda en la magnitud y con las condiciones de 2001 era impagable. Difícil hubiera sido que en 2005 todos los arreglos que se hubieran hecho de volver a pagar la misma deuda por la misma cantidad, en las mismas condiciones, en los mismos plazos, con el mismo interés, cuando nos prestaban a un año. Eso sin considerar que todos los préstamos de la convertibilidad y todos los préstamos del neoliberalismo eran préstamos a tasas siderales mucho más altas que prestarle a un país que no tenía estas dificultades. Por eso era una verdadera asociación ilícita entre los que tomaban la deuda, entre los que prestaban, entre los que ganaban esas tasas millonarias, y había también actores internacionales. Porque como la deuda era imposible de pagar, venían acá delegaciones disfrazados de funcionarios de organismos internacionales a defender los intereses del sector financiero internacional. A decir, bueno, ahora te viene un vencimiento, ¿qué tenés que hacer? Recortar las jubilaciones, recortar el gasto público, recortar las prestaciones de salud, recortar las prestaciones de educación, recortar todos los gastos. ¿Para qué? Con el único objetivo de pagar la deuda. A punto tal, y quiero que recuerden los argentinos, que del presupuesto nacional, el 20% había que usarlo para pagar los intereses de deuda. Y así todo no alcanzaba. Entonces había que ir a buscar un nuevo crédito, y el crédito venía con condicionamiento. Nos cansamos de esto. Por lo menos buena parte de los argentinos, creo yo que la mayoría de los argentinos. Algunos no se cansaron, porque hoy en día están cacareando para volver a ese modelo. Para que eso vuelva a pasar. Cuando nos dicen, no, hay que pagar la sentencia judicial del juez Griesa tal como está, sin chistar, porque es un tribunal norteamericano, entonces siempre deberá tener razón el tribunal norteamericano, no tiene que tener en consideración ninguna cuestión más que sus propias sentencias. Lo que nosotros respondemos es justamente, en 2005 reestructuramos la deuda. Esa deuda de 2001, esa bola enorme de nieve, la derretimos bajo el liderazgo de Néstor Kirchner, y de esa bola quedó un 35%, quedó un tercio. Eso es lo que Argentina empezó a pagar a partir de 2005. Y uno dice, qué desproporción, qué locura, Argentina no paga. Al revés, esa reducción y esa extensión de plazo, porque los títulos que se emitieron vencen en 2033, en 2038, pero además esa bola de nieve se convirtió en una bolita manejable por nuestro presupuesto. Esa fue la reestructuración de deuda. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que recibimos del otro lado? Aceptación. Le dijimos, podemos pagar el 33% de eso, y lo vamos a hacer en cómodas cuotas, pero no porque seamos díscolos, porque no seamos pagadores, simplemente porque si de nuevo volvemos a tener esa bola de nieve, no la vamos a poder pagar. Y nuevamente vamos a caer en incumplimiento, ¿se entiende? Así que la reestructuración de deuda tuvo la lógica de la sostenibilidad. Por eso, a partir de 2005, un 76% de los bonistas acepta esta reducción, esta extensión de plazos y esta caída de tasas. Y luego en 2010 se abre de nuevo el canje y llegan a totalizar 92,4% de todos los acreedores. Me animo a decir, todos, cuando uno dice, hago una propuesta, donde hay miles y miles de personas, chiquitos, grandes, y la acepta el 92,4%, es porque es razonable, es porque se discutió, porque se negoció y porque se puede pagar. Eso es lo que demostró la Argentina. Una reestructuración de deuda masiva, unánime, prácticamente, y completamente exitosa. ¿Qué es lo que dice el fallo del juez Griesa? Es, me permito la metáfora, la multiplicación de los panes, pero al revés. Es la multiplicación de la deuda. Lo que nos dice el juez Griesa es, ustedes deben pagarle
a los acreedores de 2001 que no entraron al canje, y no son acreedores de 2001 que no entraron al canje, son tipos que compraron después la deuda para hacer juicios, a eso le tienen que pagar en las mismas condiciones impagables de 2001. Porque eso es lo que dice el fallo, ese paripazo, esa locura, verdadera locura financiera, locura política, que están tratando de hacer pasar y de traficar como si fuera lógico, es que esa bola de nieve impagable tiene que volver a tener su dimensión. ¿Cómo volvería a tener su dimensión? Porque el juez Griesa, en clarísimo beneficio de un 1% que no entró al canje, pero no entró al canje no directamente, nunca quiso entrar porque son buitres. ¿Qué hacen los buitres? Van y compran la deuda después del primer canje, compran unos títulos que no habían entrado al canje por error, por distracción, cuando todavía no se había abierto el segundo canje, y con eso empiezan a buscar un juez propenso a hacer sentencias extravagantes, como este juez Griesa. Que lo que le dice, primero es, embárguese tal cosa, embárguese tal otra, y empiezan a acosar judicialmente a la Argentina. Y finalmente consiguen este fallo que hace que esa bolita de nieve, esa pelota de fútbol con la que se puede pagar la deuda, se puede trabajar, Argentina puede seguir creciendo y distribuyendo, vuelva a convertirse, y esa es la principal intención, en esa enorme bola de nieve que ponía al país de rodillas ante los intereses extranjeros, que obligaba a acordar con el sector financiero como si fueran los amos y señores de la Argentina, que te decían, este renglón del gasto no me gusta, 500.000 nuevos jubilados no puede ser, porque tenés el próximo pago y si no, no te refinancio la deuda externa. Y no estoy haciendo un cuento. Fue así, año tras año, durante 30 años. Lo único que pasaba es que había que ir a pedirle, por favor, a los organismos financieros y al sistema financiero internacional que nos prestaran, no para hacer una nueva central nuclear, no para crecer, sino para poder pagar lo que ya era impagable. Y el fallo del juez Griesa dice, por los bonos que presentan los fondos buitres, páguese el 100%, más intereses, más punitorios. Es la bola de nieve de 2001, que la quieren volver a construir. ¿Y por qué decimos que ese fallo es imposible en su cumplimiento? Porque estos señores compraron bonos por 50 millones de dólares. Y el juez Griesa ahora le dice a Argentina que hay que pagar ya. Y cuando digo ya, para que todos los que hablan, no, hay que hacerle caso al juez Griesa. Lo que dice el juez Griesa es, ustedes no pueden pagarle al 92,4% si no le pagan al contado, en efectivo, inmediatamente, a estos señores que pagaron 50 millones de dólares, 800 millones de dólares, ya, la bola de nieve. Y al lado de estos, que son los de MNL, que compraron por 50 millones de dólares, y el juez Griesa le reconoce 1.600% de ganancia al cobrar 800, al lado hay otros más, ya, con Griesa. O sea que ya son 1.600 millones de dólares. Y en la cola, para cobrar al contado y en efectivo, a condición de que el juez Griesa retiene el cobro del otro 92%, que los tiene como rehenes, sí, como rehenes, que hacen extorsión para que le paguemos todo, para que paguemos esa bola de nieve, como nunca antes extorsionó al país con su deuda externa, ni siquiera en la época neoliberal. Porque acá no hay nada, no hay plazo, no hay tasa, no hay nada. Es todo el contado en efectivo, eso ha dicho la sentencia del juez Griesa. Y no se puede, es imposible, porque si pagamos esos 1.600 millones de dólares, todos esos que quieren pagar, paguen esos 1.600 millones de dólares y atrás de eso vienen 15.000, ya, en contado y en efectivo. Y después de los 15.000, todos los bonistas que aceptaron entrar al canje con una reducción del 33% tienen obviamente derecho a reclamar lo mismo que le pagamos a este 1%. Y entonces, esa deuda que hoy es manejable, que tiene vencimientos, que vamos pagando sin despeinarnos todos los años, eso va a convertirse entre 120.000 y 500.000 millones de dólares, dependiendo la rapidez de la lapicera del juez Griesa. Y todos los juicios que se van a generar, si nosotros le pagamos el total de los bonos, esos que cayeron en default, a los bonistas que no entraron a los canjes. Entonces, diciéndolo sintéticamente, es de imposible cumplimiento. No es que Argentina
quiere evadir, no quiere evadir, que esté en juego la voluntad. Y lo hemos dicho, ante el juez Griesa, ante el Segundo Circuito de Nueva York, ante la Corte Suprema, y nadie en el sistema norteamericano le ha dado cabida a estos argumentos. Son los argumentos de Argentina, son los de este ministro, son los de quienes me acompañan, son los de la Presidenta de la Nación. No, está de acuerdo todo el mundo con esto. ¿Están de acuerdo? 133 países de Naciones Unidas, están de acuerdo los países de los BRICS, están de acuerdo la OEA, está de acuerdo la CEPAL, está de acuerdo la UNASUR, está de acuerdo el Mercosur, está de acuerdo China, está de acuerdo Rusia, están de acuerdo todos los países del mundo. Y, oh sorpresa, está de acuerdo Estados Unidos, que este fallo no es lógico, que esto no es legal, que es una interpretación ridícula de una cláusula que nadie le había dado pelota y que cuando nosotros le dijimos al juez, cuidado, esta cláusula lo pueden usar los fondos buitres, en 2004 le dijimos, para voltear las reestructuraciones, el juez dijo, no, eso ahora no vamos a tratarlo. Está textual y lo recomiendo profundamente a quienes les interese este tema y a quienes lo quieran discutir, que lean todo el mensaje, todos los fundamentos de la ley. Porque esta es la cuestión que está explicada ahí. Y el juez dijo, no es momento para tratarlo, veamos después, no es oportuno, ya veremos. Era una trampa, porque los propios fondos buitres ahí parados dijeron, no, esto no es momento. Esperaron que Argentina terminara su reestructuración para decir, ahora quiero cobrar todo y si no, no pueden pagar a los reestructurados. ¿Qué es lo que hizo Argentina? Impidió que una tremenda injusticia, una tremenda ilegalidad y el total desconocimiento de la reestructuración de la deuda de Argentina imperara, más allá de que lo diga un tribunal de Nueva York. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, el 26 de junio de este año, tal como dicen los prospectos, tal como dicen los contratos, depositamos donde teníamos que depositar los pagos de todos los servicios de deuda que vencían el día 30 de junio. Pagamos todo, está todo pago. Quédense tranquilos los argentinos, hemos pagado todo. Por eso, y acá de nuevo la parcialidad del juez, el juez sale a decir, fue default. ¿Qué tiene que meterse el juez? Si él no tiene nada que ver, porque el default sería eso que ha llamado con la picaresca criolla las redes sociales grifolt, es que el juez lo que está hablando es de un problema entre Argentina y un tercero, no con los fondos buitres, con un tercero. Y los terceros no han dicho eso, lo ha dicho solo el juez, solo ese mediador que no es mediador, es del costado y del costado de ellos, y ha salido a decir esto para beneficiar de nuevo a los buitres. Pues los fondos buitres, seguramente, y se niegan a aclararlo, tienen además unos instrumentos que se llaman seguro contra default. Entonces esperaban que alguien hablara de default, no porque les importe la Argentina, porque le importe la población argentina, porque quieran solucionar este tema. Lo declararon para cobrar los seguros de default. Que se los pagan entre ellos, no la Argentina tampoco. Entonces lo que ha desencadenado el juez Griesa, además de todas las incongruencias que tuvieron sus sentencias y sus órdenes, además de ir a contrapelo hasta del Fondo Monetario Internacional, hasta del propio gobierno de Estados Unidos que dijo que esto estaba mal, que esta interpretación estaba mal, que no se podía, alguien que tuvo un default y reestructuró, obligarlo a pagar toda su deuda en condiciones previas al default. No tiene sentido, es que no tiene lógica. Y que si eso existiera, entonces lo que se está haciendo por decreto es prohibir que un país vaya a default. Y más todavía, que después de haber ido a default, reestructure su deuda. Va contra la lógica, va contra la economía, va contra la realidad. Es un fallo ciego, es un fallo inexplicable, es extravagante y es injusto, y es imposible su cumplimiento. Y eso se ve cuando Argentina deposita y nadie sabe qué hacer con ese dinero que depositó la Argentina. El juez reconoce que pagamos, el Banco de Nueva York reconoce que pagamos, pero el Banco de Nueva York, el juez le dice, devuélvaselo a Argentina, y el Banco de Nueva York dice la cruda verdad, no puedo devolvérselo a Argentina porque esta plata no es de Argentina, es de los bonistas del canje. Entonces Argentina pagó y no los dejan cobrar.
¿Y ahora qué habría que hacer con esa plata? Distribuirla, evidentemente. Más todavía, con otro agravante, ahí hay plata correspondiente a bonos que se rigen por ley Nueva York, pero también a bonos que se rigen por ley Londres, ley Gales, ley europea, que no tienen nada que ver con esta interpretación insólita del juez Griesa en la jurisdicción Nueva York. Ahora se ha tomado la atribución de impedir aparentemente los pagos de deuda en todos lados. Este es un poco el cuadro, ya lo conocíamos. ¿Qué problema tenemos en adelante? Que el juez Griesa, en lugar de resolver y permitir el pago y que procedan los pagos y aislar la cuestión de los fondos buitres y no favorecerlos y no darles lugar para que extorsivamente, una extorsión que ya no ejercen directamente sobre nosotros, sino sobre los bonistas que sí pueden cobrar, a los que no los dejan cobrar, que los han tomado de rehenes. Entonces, en lugar de hacer esto, deje pagar. Pero no sabemos qué va a hacer Griesa, porque no ha resuelto. Una y otra vez no ha resuelto, no ha resuelto, no ha resuelto. Como para obligar a la Argentina a que pague los 1.600 millones de dólares a los fondos buitres. Y quiero decir algo en torno a la llamada negociación, porque yo estuve en esa mesa. Y esa no es una mesa de negociación. No es una mesa de negociación, porque los buitres no negocian. Y no negocian por las condiciones que le generó Griesa. Acá está la gran contradicción. Porque Griesa lo que dijo es, ustedes tienen el derecho de cobrar todo en efectivo y todo junto. Y además, si no les pagan a ustedes, los otros no cobran. Entonces, ¿por qué irían a negociar? Y que no quieren negociar no es algo que solo ha aprobado la buena voluntad del gobierno argentino, que se ha sentado con ellos a ver si entendían la situación y al menos daban una suspensión para que después en enero, nada, nada de nada. Solo cobrar, cobrar y cobrar. $1 arriba de otro hasta alcanzar el 1.600% de ganancia. Esa es la única respuesta que tienen. Y eso no se llama, ni acá, ni en ningún lugar del mundo, negociar. Argentina, por el contrario, tiene límites legales. Y eso es lo que hemos expresado. Pero después fueron otros que no tienen límites legales y sí sufren los perjuicios de la sentencia de Griesa. Nos enteramos por los diarios que fueron bancos argentinos, aparentemente empresas argentinas o sus representantes, después bancos extranjeros. ¿Por qué van todos estos? Más allá de que puedan tener buena fe y querer ayudar, tienen perjuicios, porque muchos de ellos tienen clientes, como los bancos extranjeros, a los que le han recomendado comprar bonos de Argentina. Y ahora esta sentencia de Griesa bloquea el cobro, entonces sus clientes no pueden cobrar, van en defensa de su prestigio, de sus clientes, y tienen razón, no está mal que hagan eso, pero ¿con qué se encontraron? Con la muralla de los fondos buitres y con Griesa, que lo único que hace es aportar ladrillo para que esa muralla sea inexpugnable. Y se chocan, y se chocan, y se chocan, y no hay acuerdo, y no hay acuerdo, y no hay acuerdo. Y mientras tanto, ¿qué hay? Timba, timba y más timba. Porque los fondos buitres son justamente los especialistas en que cuando suben los títulos ganan, en cuando bajan los títulos ganan. Y han creado con sus comunicados, hoy negociamos, hoy no negociamos. Vamos a acordar, no vamos a acordar. Nos reunimos con fulanito, no nos propusieron nada. Y entonces manipulan los números de la deuda argentina para timbiar con la deuda argentina. Es esto lo que está pasando, convalidado por la justicia norteamericana. Argentina tiene que seguir pagando. Argentina va a seguir pagando y va a defender los canjes 2005 y 2010, que es simplemente defender prácticamente la unanimidad de los tenedores de deuda argentina. Y va a seguir pagando. ¿Qué problema tenemos? Nuestro canal de pago, el Banco de Nueva York, ha sido bloqueado, no en el pago, sino en el cobro. Y esto puede ocasionarle problemas a los bonistas de la Argentina. Y entonces, según dicen nuestros contratos, porque eso es lo que venimos a hacer, a defender nuestros contratos, en la medida en que un fallo judicial que nadie se esperaba los pone en una situación de complicación, Argentina viene a resolver en los términos de sus contratos, en lo que acordó en los prospectos con los bonistas, para continuar honrando sus compromisos. Esa es la ley de pago soberano local que estamos presentándole al Congreso, que vamos a ir a defender al Congreso y que esperamos que apruebe el Congreso. ¿Para qué? Para que Argentina pueda pagar. Si el Banco de Nueva York atiende principalmente a lo que le dice Griesa, y Griesa le dice, páguele a tal, no le pague a tal,
y todo esto está sujeto a la arbitrariedad absoluta, Argentina lo que presenta al Parlamento es la posibilidad, siempre y cuando que los bonistas, que es la otra cuestión que venimos a preservar, los derechos de los bonistas. También podrían presentarse los bonistas con una solución que arregle este problema. En ese caso, sea porque trabajan sobre el banco, sea porque el contrato les permite cambiar a otro fiduciario. Es decir, esta ley no es compulsiva, les permite, les da lugar a actuar a los bonistas también, que son los que no están cobrando. Entonces, lo que decimos es, vamos a pagar de esta manera, si es que antes no surge otra opción gatillada por los propios bonistas que tienen ese derecho. O sea, Argentina va a preservar su reestructuración, porque lo que no podemos permitir, porque no lo puede permitir la lógica, el sentido común, es que el 1% más especulativo del sector financiero, no argentino, internacional, ataque a la Argentina mediáticamente, a través del lobby, con solicitadas financieramente y en la justicia, y entonces ponga en jaque esto que tan trabajosamente hemos hecho, que es regularizar, normalizar el desastre que dejó 2001. En esa tarea no vamos a cejar. Entonces es por eso que lo que damos es una alternativa de pago local. No es que llamamos a los bonistas, vengan a la Argentina, nadie se va a tener que tomar un avión. Si esto se instrumenta, hay mecanismos financieros, ustedes saben, hasta las cuentas de luz y gas se pueden pagar por internet. No es que vienen, vamos a tener una afluencia de turistas bonistas que vienen a cobrar. Obviamente, lo que estamos diciendo es si el Banco de Nueva York no cambia su actitud, y lo hemos intimado para que lo haga, si el juez Griesa no permite el cobro, y le hemos pedido que lo haga, ahora hay apelaciones, ni siquiera nuestras, del Citibank, hay apelaciones de los bonistas europeos en el segundo circuito para que permita el cobro. Si todo esto no prospera, nosotros tenemos un vencimiento el 30 de septiembre, y ese vencimiento, de nuevo, Argentina va a pagar. Argentina no va al default, y no puede ir al default, porque la buena lógica, la buena economía, la buena contabilidad señala que si uno tiene un vencimiento de 200 millones de dólares en septiembre y tiene en la reserva 29.000 millones de dólares, no hay default, por definición. Por más que se ponga el mejor arquero del mundo a atajar todas las pelotas para que no lleguen al destino, pero no hay default. Es decir, que nosotros vamos a seguir pagando. Y esta es la forma de seguir honrando los compromisos, pero tiene un componente más, y ahora lo va a explicar bien el secretario legal y técnico. No sé si bien. Mejor. Porque remite al texto de la ley. Entonces, primera cuestión, vamos a asegurar el pago. ¿Cómo? Si el canal ese está obstruido en el cobro, buscaremos otro canal. El que mejor cumple el contrato, desde nuestro punto de vista, es el Banco de la Nación Argentina. Es el que mejor lo cumple, pero esto lo vamos a someter al Parlamento y habrá discusión en el Parlamento. Pero según todo lo que hemos estudiado, ese es el canal de pago seguro para que puedan cobrar los bonistas, sin ninguna dificultad. Es cuestión de certificar la propiedad de los bonos y a través de cuentas que pueden ser en el exterior y a través de un mecanismo de distribución puedan cobrar los bonistas lo que les corresponde, que va a ser nuevamente pagado. No vamos a repetir ese pago ya fue hecho. Vamos a pagar el próximo pago de otra manera si es que antes no se destraba el cobro. Lógicamente, porque nosotros no podemos vivir en vilo, dejar que la timba funcione, que nos condicione a todos, que no nos podamos ocupar de todos nosotros, seguir pensando en todo lo que resta hacer en la Argentina. Entonces, vamos a ocuparnos de eso y vamos a asegurar el cobro de todos los bonistas. En segundo lugar, si algún bonista juzga, y esto es voluntario, no es compulsivo, no vamos a obligar a nadie, no vamos a salir y escaparnos, evadir, nada. Lo único que vamos a decir es, si algún bonista considera que, dadas estas dificultades, la jurisdicción de Nueva York no es la mejor jurisdicción para que atienda los problemas que puedan surgir en adelante con sus bonos, puede concurrir y conseguir bonos ley argentina. Que como la vocación del país, la posibilidad del país, el deseo del país, la voluntad y los hechos muestran que Argentina va a seguir pagando su deuda en las condiciones fijadas por la reestructuración, vamos a asegurar que ellos puedan cobrar, pero no es fundamentalmente un cambio de legislación, es un cambio de sede de cobro.
Eso es lo que estamos poniendo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es una facultad soberana de todo gobierno pagar su deuda. No le pueden impedir a un gobierno, por derecho internacional, pagar su deuda. Así como tampoco lo pueden obligar, por la doctrina Drago, con la flota en el puerto, a pagar lo que no puede pagar. Pero menos todavía, lo pueden obligar a no pagar para que haga algo que está fuera de la lógica y que es de imposible cumplimiento. En tercer lugar, lo que tenemos que hacer, y explico la lógica económica, después vamos a hablar de los detalles jurídicos, pero en tercer lugar, lo que estamos haciendo es instrumentar el canje para el 7,6% de los bonistas que no entraron a los canjes anteriores. ¿Y por qué? Porque Argentina tiene vocación de pagarle en condiciones justas, equitativas, en condiciones legales, a todos sus bonistas. E igualitarias, que es lo que no está cumpliendo el juez Griesa. ¿Por qué? Un bonista de la reestructuración va a cobrar menos que un bonista que no aceptó la situación que había ocurrido. Entonces, lo otro que vamos a hacer es instrumentar ese canje. Los que tengan el 7,6%, y esto para que quede claro, para que vean la voluntad indomable que tenemos de respetar nuestros compromisos externos. Le vamos a pagar también al 7,6%. Pueden venir y canjear esos bonos el señor Singer. Puede venir y cambiar sus bonos y si lo hace va a conseguir 300% de ganancia. ¿Es poco para el señor Singer? Sí, porque es buitre. Quiere el 1600%. Por eso es poco. Pero puede venir, presentarse en mostrador y conseguir un 300% de ganancia. Nos hemos tomado el trabajo de hacer el cálculo. Eso es lo que ganaría si viene y realiza el canje. Y además, los intereses equivalentes a ese 7,6%, para que vean la voluntad de pago, los vamos a empezar a depositar. Para que vean que no es que hacemos esto, como dijeron algunos, porque no queremos pagarle ese 7,6. Le queremos pagar siempre y cuando sea en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables. Entonces, eso es lo que estamos planteando desde el punto de vista económico en este proyecto de ley. Vamos a ir al Parlamento porque se nos acerca septiembre. En septiembre, sin ninguna ansiedad, sin ningún apuro, seguimos trabajando, por eso adjuntamos el expediente de todo lo que hemos actuado en esto, siempre con los mismos criterios, que es pagarle a los bonistas de la reestructuración, e invitar a los demás a que razonablemente acepten las condiciones de la reestructuración. Vamos a seguir pagando. Ahora, al 100% de nuestros bonistas. Vamos a seguir pagando. Esperamos que el mundo financiero, esperamos que Estados Unidos, esperamos que el concierto de países ayude para que esta situación no se convierta en algo que además empiece a afectar todo el sistema financiero. Porque cualquier país que esté en dificultades y se vea en la necesidad de reestructurar su deuda, va a tener un buitre sobrevolando y tal vez un juez Griesa con esta misma vocación que le reconozca el pago del 100%. Entonces, anula la posibilidad económicamente necesaria de las reestructuraciones, así como las empresas. Nadie lo quiere, nadie lo busca, pero cada tanto quiebra y la ley no puede, por ley, prohibir la quiebra, ni menos todavía que después de una quiebra se renegocien las deudas para que pueda seguir funcionando la empresa. De la misma manera necesitamos que el sistema financiero internacional, en lugar de poner sus fichas a los buitres, de ayudar a los especuladores, ayude a los países, ayude a los pueblos, ayude a las naciones razonablemente a que cuando tengan una dificultad puedan salir de ella. Nosotros lo habíamos hecho, nosotros lo estamos haciendo, nosotros lo vamos a seguir haciendo y no vamos a aceptar extorsiones, no vamos a aceptar que un sector, el más especulativo de todos, por más que sea apoyado por la justicia de un país que ahora no quiere ir a discutir esto en ningún otro tribunal que no sea el de Griesa, que es el que apoya a los buitres, no vamos a permitir que ningún otro país, ni su justicia, que forma parte obviamente del país, por más división de poderes que haya, forma parte internacionalmente de ese país, ponga en riesgo lo que los argentinos con esfuerzo hemos hecho y lo que los argentinos con potencial podemos seguir haciendo en base a un programa de crecimiento con inclusión social que ha tenido como uno de sus pilares y sus fundamentos precisamente el desendeudamiento, las reestructuraciones y la mejora en las condiciones externas para la República Argentina. Muchas gracias.